Entonces, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Preciado. Voy a presentarles mi trabajo de grado titulado Comparación de las redes tróficas en la zona fótica de la plataforma y el océano en el Pacífico Este tropical. Este trabajo fue dirigido por el doctor Alberto Acosta. Entonces, para empezar, primero, ¿qué son las redes tróficas marinas y cuáles son sus generalidades? Entonces, las redes tróficas son representaciones esquemáticas del flujo de materia y energía de los sistemas biológicos. En estas, pues, encontramos nodos que interactúan y pues son representación de las especies. Estos interactúan pues con estas flechas que vemos acá en los modelos y las flechas representan cómo es el flujo de materia y energía dentro pues de los niveles tróficos de las redes. A modo de generalidades, las redes marinas suelen ser anchas y cortas. Entonces, anchas hace referencia a que acumulan especies en los niveles intermedios y cortas a que tienen pocos niveles tróficos de 1 a 5. Entonces, ¿qué factores pueden determinar la estructura y composición en las redes tróficas? Entonces tenemos factores bióticos, abióticos, biológicos y antrópicos. En este caso, pues tenemos la ubicación geográfica donde se encuentran los sistemas de plataforma y océano, que es el caso pues abordado en este modelo. También pues hay forzantes físicos, químicos, que pueden alterar la composición y estructura de las redes. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Primero hay que aclarar que los grupos funcionales son aquellos individuos que tienen un determinado rol o función dentro de la cadena trófica y que comparten características o rasgos funcionales que permiten su agrupación. Entonces tenemos diferentes categorías, ya sea por tamaño, por hábitat, por tipo de reproducción, por alimentación. En esta alimentación tenemos dos grandes vertientes, que son los de grupo alimentario y los de dieta. En grupo alimentario encontramos las clásicas categorías de herbívoros, omnívoros, carnívoros, y en dieta, que es el tipo de grupo en el que se centra este trabajo, encontramos una gama más amplia de grupos, determinados por la dieta de los organismos. Entonces, si consumen fitoplancton, fitoplanctívoros; si consumen detritos, detritívoros; zooplancton, zooplanctívoros. Entonces, ¿cuál es la zona de estudio y por qué se seleccionó esta zona? La zona de estudio es la ecorregión del Pacífico Este tropical. Esta está compuesta pues por una zona oceánica y una zona de plataforma continental, pues aquí evidenciada en blanco. Esta es una zona de alta importancia social, sustenta al menos 5 millones de personas, y de alta importancia económica, que produce miles de millones de dólares en recursos pesqueros. ¿Cuál es el problema de fondo? Entonces se desconoce y se busca responder con este modelo 7 preguntas importantes. Entonces, ¿cuál es la estructura general de la red? ¿Cómo se ve la red para la ecorregión? ¿Cuáles son los potenciales grupos que componen esta red? ¿Cuántas especies podrían tener estas redes? ¿Cuál es el valor de estos igual? ¿Cómo varía la riqueza según la ubicación geográfica? Si hay una mayor riqueza en plataforma o en océano. ¿Cuáles son las especies claves de estos sistemas o cuáles son los nodos claves de estos sistemas? ¿Qué especies son compartidas para las redes? Y finalmente, cómo una zona tan poco productiva en comparación a otras zonas del mundo sustenta una industria de millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando en la realidad? Lo que ocurre es que el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales costeros no están sustentados en el entendimiento de los ecosistemas y sus dinámicas. Entonces se desconocen los potenciales efectos negativos en los sistemas tróficos pelágicos de actividades humanas como la pesquería industrial y otras actividades antrópicas. ¿Cuál es la importancia de conocer estas redes? Entonces, conocer estas redes nos permite comprender las características biológicas de una zona, comprender cambios que ocurren dentro de estas redes y sus posibles causantes, para con esto realizar procesos de conservación y aprovechamiento en las regiones de estudio. Además, se suministran las bases para futuros estudios de fuerzas de interacción, efectos ambientales y antrópicos sobre estas redes. ¿Qué teorías, hipótesis, predicciones se ponen a prueba con este modelo? Entonces, básicamente 4. La primera que vamos a hablar es si realmente se cumple el patrón de riqueza ecuatorial de especies marinas para las redes. Posteriormente, pues si la productividad marina costera está sustentando sistemas más ricos y complejos en cuanto al número de interacciones, si las redes marinas del PET acumulan las especies en los niveles intermedios, y si realmente los océanos son desiertos en expansión con poca diversidad. Entonces, ¿qué escala maneja este modelo? Es importante resaltar que este es el primer esfuerzo de una comparación de la escala especie-especie, donde se contrasta la diversidad dentro de una ecorregión
como la del PET. Entonces acá están anexos dos fragmentos que se sustrajeron de los anexos 2 y 3, que están en el documento, de los listados de especies para el grupo de fitoplanctívoros de la plataforma y el grupo de fitoplanctívoros del océano. Entonces, ¿qué antecedentes existen? Encontramos pues el antecedente de la comparación espacial de redes. Este es un trabajo realizado por Cordón et al. En 2018, donde se realiza una comparación de dos biotopos de redes en la Antártida. Entonces, una red de fondo blando y una red de fondo duro. Entonces, se encuentran aquí como tres principales resultados. Uno, que las redes varían según el biotopo. No es lo mismo la red de fondo blando a la red de fondo duro. El número de interacciones cambia. Esta pues tiene este número de interacciones y este número de interacciones, y el número de especies basales es un moldeador de las redes. Aquí tenemos tan solo un 7% de especies en la parte basal de la red, mientras que aquí tenemos un 38% de especies en la parte basal de la red. Este patrón de cambios de las redes a nivel pues, geográfico o espacial concuerda con lo encontrado en este modelo y se discutirá más adelante. Entonces, ¿qué se ha hecho en el PET en cuanto a redes? Se han hecho modelos descriptivos de la dinámica de especies, como copépodos, pinípedos, sardinas, tiburones. Además, se han hecho trabajos para modelos en ecosistemas como manglares y arrecifes de coral. Basado en todo esto, es de donde surge pues la pregunta de investigación de este trabajo, y es cómo cambia la riqueza de la red trófica en la zona pelágica, fótica, al comparar entre la plataforma continental y la zona oceánica en la ecorregión del Pacífico Este tropical, y de donde deriva el objetivo general de este trabajo, que es realizar la primera red trófica pelágica para la ecorregión del PET y comparar entre la zona pelágica de plataforma y océano. Entonces, ¿cómo se desarrolló este primer modelo? Entonces, lo primero fue la revisión de teoría de redes tróficas, para con esto definir los grupos funcionales y los grupos estructurales. Posterior se generaron los listados de especies o de grupos. Para esto se hizo uso de artículos científicos y del motor de investigación del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, que permite la generación de listados de especies mediante la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. Estos listados posteriormente fueron revisados taxonómicamente para con esto tener pues la base de datos más actualizada en cuanto a taxonomía, y se generaron pues los listados de especies para los grupos, tal como se ve en los anexos 2 y 3 del documento, que les mostré pues en la diapositiva pasada. Posterior a esto se extrajeron los datos de riqueza de especies, especies compartidas, especies exclusivas para cada uno de los grupos funcionales. Con esto se construyeron las figuras del modelo general y las comparativas. Se hizo uso del índice de similaritud de Jacquard para evidenciar el grado de similitud, de estos nodos, y finalmente se hizo pues la determinación de la riqueza por kilómetro cuadrado. Hay que aclarar que se establecieron valores constantes para la comparación. Entonces, en cuanto al número de niveles tróficos, el número de grupos estructurales funcionales, debido a que estos pues fueron establecidos porque se encontraba la información disponible de estos grupos para la comparación. Este es el primer resultado, que es la estructura general del modelo. Entonces, básicamente esta es la estructura, tiene los 5 niveles tróficos, los 7 grupos funcionales con una paleta de colores y los 13 grupos estructurales que están en círculos negros de línea continua y círculos negros de línea discontinua. Estos, pues, los círculos de línea continua hacen referencia a los grupos de los cuales se obtuvo el valor de la riqueza de especies, mientras que los de discontinua son los que no se logró recolectar esta información, pero hacen parte del sistema. Entonces, a modo de resultado, se encontró que la riqueza total de la región es de 3.563 especies. Esto representa un 78% de lo esperado por el Sistema de Información Geográfica de Estados Unidos, el OIS, de 4.478 especies. La región cuenta con 3.563 interacciones, bajo el supuesto que cada una de estas especies está interactuando con otra especie. Sin embargo, este número de interacciones podría ser mucho mayor, porque en la realidad las especies no solo interactúan con un organismo, sino que interactúan con varios organismos a la vez o en diferentes momentos.
Además, pues se establecieron estos nodos clave, que son los nodos que tienen el mayor número de interacciones, que es el de zooplancton y el de tiburones y rayas pelágicas. Entonces, si se llegan a afectar estos nodos, se podría llevar al colapso de las redes porque se desconectan tanto los niveles inferiores como superiores que conectan estos nodos. Otro resultado es acerca de los grupos funcionales y estructurales. Estos nuevos grupos planteados aquí son más eficientes que los planteados en el pasado. En el pasado, autores como Waters et al. En 2003 habían definido 38 elementos para una especie de modelo de red pelágica para el Pacífico Este tropical. Sin embargo, en sus 38 elementos ellos incluyen especies, grupos funcionales y grupos estructurales, que son este listado que encontramos aquí. Al revisar este listado, la mayoría de grupos o nodos que ellos plantean son especies. Todas estas especies aquí reportadas se encuentran dentro de uno de estos grupos planteados para este nuevo modelo. Es por eso que se considera que estos nuevos grupos son más eficientes, ya que recopilan mejor la información aquí obtenida y no toma a las especies como grupos funcionales. Este es el resultado de la comparación. Entonces tenemos el resultado de la plataforma versus el resultado de la parte oceánica. Y aquí se ponen a prueba pues dos principios. El primero es si la productividad primaria costera está sustentando redes más ricas y complejas en cuanto al número de interacciones, y si las redes marinas del PET están acumulando las especies en los niveles intermedios. Entonces, para la primera afirmación, se evidencia que sí, en efecto, las redes de la zona de la plataforma son redes más ricas, con 3.537 especies y con el mismo número de interacciones. Mientras que las redes oceánicas tienen un valor de riqueza menor, de 1.575 especies. Entonces, el primer principio se cumpliría. Las redes de la plataforma serían más ricas y más complejas en el número de interacciones. Y el segundo, vemos que hay una tendencia a la acumulación de la riqueza de especies en los niveles intermedios de las redes. Entonces, pues, acá tenemos 1.521, 1.216, entonces se cumple este patrón de que se acumulan las especies en los niveles intermedios de la red. Entonces, la productividad cambia en el espacio. Esto concuerda con lo descrito por Marina et al. En 2018, en el caso de la Antártida. Y tenemos otro concepto, es que, bueno, la productividad está cambiando en el espacio, pero este patrón se cumple, pero no siempre es así. Este es el ejemplo del caso del artículo de Corredor et al., un artículo en publicación, donde pues ellos valoran la concentración de clorofila A en la región del Panama Bay, que abarca pues la costa del Pacífico panameño y la costa del Pacífico colombiano. Y aquí lo que se evidencia es que los 4 primeros meses del año hay una variación en cuanto a la concentración de clorofila A. En este caso, la clorofila A es un proxy pues, de la productividad primaria de la zona. Entonces, vemos que hay un incremento en la concentración de clorofila A en la zona oceánica, mientras que el resto del año, pues esta concentración permanece constante. Entonces, es bajo este contexto que el modelo, pues, es como el primer paso para comprender qué estaría pasando, por ejemplo, en marzo en esta región oceánica. Si es lo mismo, vamos a encontrar lo mismo en la red de marzo o en la red de noviembre, pues lo que se esperaría es que hubieran cambios porque pues aquí hay un incremento en la concentración de clorofila A, por ende en la productividad. Entonces se espera que hayan cambios en esas dos zonas en diferentes periodos de tiempo. Este es el resultado de la similitud y pues el efecto que tiene en la complejidad de las redes. Entonces acá encontramos pues los 5 niveles tróficos, los nodos, y en la parte izquierda tenemos en los círculos de línea continua los valores de riqueza asociados a la plataforma, y los círculos de líneas interpunteadas los valores asociados al mismo nodo para el océano. En la intersección de estos dos nodos tenemos en rojo el valor de riqueza de especies compartidas. Asociado a esto pues está el índice de Jacquard, que pues entre más cercano al 100% indica pues una mayor similaritud entre los nodos. Entonces acá extraemos dos resultados importantes. Uno, la mayor exclusividad corresponde a grupos de la plataforma, tal es el caso de zooplanctívoros con 239 especies, zooplancton con 911 especies, y esto implica que las redes tienen una mayor complejidad y un mayor número de interacciones. Esto lo vimos en la diapositiva anterior. Estas redes son más resilientes y más resistentes ante los disturbios. Esto está basado pues en la teoría de redundancia ecológica,
en donde pues al haber una mayor diversidad en estos sistemas, son menos propensos al colapso ante pues los posibles disturbios que puedan llegar a afectarlos. Y debido a su complejidad, estas redes son menos susceptibles ante la extinción de nodos. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Lo segundo es que los grupos que comparten más especies son los grupos estructurales. Entonces tenemos acá el grupo de zooplancton y el grupo de peces que producen larvas pelágicas. Estos comparten 430 especies y 799 especies. Estos grupos son los encargados de interconectar estos dos sistemas. Transportan la materia y la energía entre estos dos sistemas, porque pues son los grupos que se están compartiendo entre la plataforma y el océano, y al alterar estos grupos se podría llevar al colapso de las redes, porque se desconectan los sistemas de plataforma y los sistemas oceánicos. Este es el resultado pues, de la diferencia. Acá encontramos más de lo mismo, los 5 niveles tróficos, los grupos funcionales y estructurales, pero a diferencia, aquí encontramos un D igual a un número. Este número hace referencia al número de especies en las que difiere este nodo entre la plataforma y el océano. Entonces, aquí encontramos que pues, los grupos más diferentes entre sí son los grupos basales, los grupos de fitoplancton, fitoplanctívoros y detritívoros. Estas comunidades basales son las encargadas de regular la complejidad de los entramados tróficos superiores, y aquí pues tenemos el ejemplo. Una mayor riqueza basal sustenta redes más complejas, resilientes y resistentes ante la eliminación de nodos. Este es el ejemplo de Cordón et al. De 2018 de la Antártida. Aquí pues es un poco para entender qué pasaría si elimino nodos. Entonces, en esta red que tiene una alta diversidad en la zona basal, si yo elimino estos 3 nodos, la integridad de la red no se ve tan afectada. Mientras que si en esta red yo elimino estos 3 nodos, colapso los sistemas superiores, porque al haber una menor diversidad y una riqueza de especies en esta zona basal, y yo elimino estos 3 nodos, colapso todas las interacciones que están asociadas a estos 3 nodos. Este pues es uno de los últimos resultados, y es cuál es la dimensión del PET y cómo se está distribuyendo la riqueza aquí encontrada. Entonces acá pues surgió una dificultad porque pues esta figura tuvo que ser creada de mi parte, porque pues en la literatura se definen áreas, ecorregiones, como la del PET, se generan mapas, pero estos mapas no reportan valores dimensionales del área de plataforma y el océano. Entonces, para evidenciar el comportamiento de la riqueza encontrada en los nodos, pues se generó este mapa. Se encontró que aproximadamente la dimensión de la ecorregión es de 6 millones de kilómetros cuadrados. El área oceánica abarca aproximadamente 5.500.000 kilómetros cuadrados, con un 91.3% de la representatividad de todo el área de la ecorregión, mientras que el área de la plataforma es tan solo del 8.7%, con 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, la distribución de la riqueza nos mostró lo siguiente, muestra lo siguiente. Entonces, inicialmente los valores de riqueza asociados por kilómetro cuadrado eran muy pequeños y no se veía una tendencia clara de cómo estaban cambiando. Entonces, para solucionar esto, lo que se hizo fue multiplicar por 10 a la 7 y se encontraron los siguientes resultados. Entonces, pese a que la plataforma tiene una menor área, esta pues alberga una mayor riqueza de especies. Versus la zona oceánica, que pues es 10 veces el área de la plataforma. Esto está aquí representado pues en las barras verdes, que son la riqueza para los grupos de la plataforma, versus las barras rojas, que son la riqueza de los grupos para la parte oceánica. Entonces, también se encontró pues que es más probable encontrar un grupo estructural como zooplancton o peces productores de larvas pelágicos en la ecorregión que encontrar un grupo de carnívoros de tiburones y rayas o carnívoros de nidarios y tenóforos. Finalmente, a modo de conclusión, pues estos resultados permiten inferir una mayor complejidad de las redes pelágicas de la plataforma, sustentado en su diversidad de especies, el número de interacciones y el número de especies exclusivas, lo cual sugeriría una mayor resiliencia, resistencia de estas redes de plataforma. Entonces, aquí surgen pues algunas dudas de qué hace falta por hacer. Hace falta por hacer muestreos periódicos en el tiempo y el espacio para evidenciar las variaciones estacionales o multianuales y cómo cambian estas redes dentro de estos periodos de tiempo. También hace falta completar los nodos faltantes en cuanto al número de especies que componen estos nodos y adicionar nuevos nodos para enriquecer el modelo.
Además, pues la realización de la identificación de las interacciones a nivel de especie y determinar los valores de biomasa de los nodos para con esto poder realizar estudios de fuerzas de interacción, de centralidad de los nodos y evidenciar pues cuál es su verdadera o de una forma más práctica cuál es la importancia de cada uno de los nodos de la red. Finalmente, pues en agradecimientos, quisiera agradecer a mis padres, a mi semillero, a mis compañeros de semillero, a Naya, de Marta, Erika, Valentina por aconsejarme, al doctor Alberto Acosta por compartir su conocimiento y su disposición para este trabajo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Entonces damos paso a los comentarios o preguntas que tenga Carlos. Alejandro, pues muchas gracias por la presentación. La presentación pues fue bastante limpia, interesante, atractiva. Las diapositivas estaban muy bien, creo que estaba todo muy bien presentado. Era bastante atractivo la idea y cómo lo presentaste, me parece muy atractivo, mucho mejor tal vez que en el escrito, más tal vez por lo que está más sintético, entonces vas más al grano. Entonces yo pues quiero felicitarte también porque sé que es un trabajo exhaustivo esta revisión, este tipo de revisiones que hiciste, es una revisión que muy poca gente se atreve a hacer, tienes demasiados datos, buscar en todas esas bases, luego compilar la información, que la tienes ahí compilada, la vi en los anexos y son pues unas bases gigantescas de información, entonces eso es un trabajo brutal, estuviste trabajando mucho, todo creo que los datos lo muestran. Y nada, pues quería felicitarte por eso, pues porque le pusiste mucho empeño al trabajo. Tengo unas preguntas que pienso pues que podrían ayudarte como primero para saber qué tanto estudiaste de la parte de análisis y de qué tanto interiorizaste todo el tema de estructura trófica y también a mediano plazo te puede servir para las publicaciones. Entonces voy a prender la cámara para que me veas. Okay. Más fácil. Entonces tengo unas preguntas y una pregunta, así voy a arrancar en desorden tal vez con lo que me acuerdo de la presentación primero y luego voy mirando lo que tengo aquí apuntado, pero tú haces una conclusión respecto a la complejidad, pero tú no presentaste una medida directa de complejidad, o si hiciste una medida, no hiciste ninguna medida de complejidad directa, no presentaste. Entonces, digamos que desde el punto de vista pragmático para las conclusiones, cuando hagan la publicación, esto es un punto crítico, ¿sí? Para la publicación, pero entonces ahora te pregunto, la pregunta ahorita que estás haciendo la tarea de la presentación es, ¿tú realmente crees que la complejidad aumenta con la riqueza o qué más requiere tener la estructura de esos ecosistemas para poder decir eso que dijiste? ¿O qué crees que si es así tan literal como lo dijiste? Sí, bueno, inicialmente pues la complejidad depende de múltiples factores. En mi caso, pues en el estudio yo simplemente logré analizar la riqueza, el número de interacciones, pero la complejidad de estos ecosistemas está fundamentada en otras variables, que son variables físicas, químicas y biológicas, que pues alteran pues la dinámica trófica de los sistemas. Entonces, factores como la disponibilidad de hábitat dentro de estas dos zonas pueden alterar la complejidad de los modelos. Factores como la disponibilidad de alimento y de pareja reproductiva también alteran en la complejidad de estos sistemas. Sin embargo, pues en esta primera aproximación no se miden estas cosas porque no se conoce qué hay, entonces no podemos determinar cuál es el hábitat que podría llegar a ocupar, cuáles son los hábitats, entonces por esa parte la complejidad es más compleja, valga la redundancia, que solo la riqueza y el número de interacciones. Y bueno, como conectando, digamos, para reorientarlo un poco, está bien lo que me contestaste, pero voy más hacia el tema de la relación complejidad-estabilidad, porque dices que al ser más compleja, o sea, bueno, se intuye que es más compleja porque hay más especies. ¿Qué tipo de complejidad
podría facilitar la estabilidad y la resiliencia, ¿no? Que es lo que planteas en la conclusión, que es lo que quiero discutir. O sea, cómo esa relación complejidad, si esa relación complejidad resiliencia es tan directa, o de qué depende, qué complejidad debería tener eh, la estructura de las comunidades. Sí, pues aquí, aquí está sustentado en la diversidad biológica y basado pues en teoría de redundancia ecológica, donde pues eh, un nodo que tenga más riqueza, en un nodo con una mayor riqueza pueden haber organismos que cumplan papeles similares o equivalentes. Entonces, al ser afectado este nodo por algún tipo de disturbio y al ser eliminada una especie, otra especie puede llegar a reemplazar el papel que cumplía esa especie original. Mientras que en una zona con una poca diversidad, donde las especies tienen un papel específico y esta especie es eliminada del sistema, pues ese papel que cumplía la especie ya no puede ser reemplazado porque no hay otra especie que tenga su equivalente ecológico o que cumpla la función que hacía esta. Entonces se pone en peligro la estabilidad de los sistemas. Listo, ok. Sí, no, ahí yo también, digamos que cuando, digamos, vayan a escribir la discusión del artículo, te sugeriría también considerar el tema o sea, ya hay estudios de redes tróficas muy concretas que tú decías, hay muchos estudios locales. Entonces, ¿qué de la complejidad garantiza la resiliencia? Una es la redundancia, y eso implica que una especie interactúa con varias. Pero ya sé que existe, o sea, hay estudios que ya han hecho estudios concretos en diferentes tipos de redes tróficas para ver si esa interacción es tan así, es decir, si hay una especie que tiene, digamos, una interferencia con otras a nivel trófico, o si realmente esa interferencia está muy dirigida a unas pocas. Bajo ese escenario, lo que sí está claro es que existen trabajos de que las redes tróficas marinas son muy largas, y lo que yo intuyo que no debe estar muy claro es si esa interferencia con diferentes especies es tan alta o no es tan alta. Eso puede ser más relativo al tipo, si a la plataforma o hacia aguas abiertas, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la discusión que yo creo que te faltaría después ampliarla o revisarla para hacer la conexión entre riqueza de especies y complejidad y estabilidad, ¿sí? Que es la conexión que tratas de hacer de la discusión, ¿sí? Porque no necesariamente esa estructura, aunque como tú la tienes agregada, tú ves cierta complejidad ahí, pero en la vida real, en las redes cortas, de pronto no es tan complejo. Algunas redes tróficas están demasiado concatenadas algunas especies, ¿sí? Son muy dependientes unas de otras. Y la cantidad de especies es una consecuencia no de la interacción entre múltiples, entre diferentes líneas de interacción trófica, sino que puede ser más bien una dependencia de la cantidad de la eficiencia de transferencia de energía de un nivel trófico al otro, que es lo que suele ser más típico en el ambiente marino, ¿no? La producción primaria es de muy alta calidad, la energía que se produce, y eso puede garantizar unos números de especies muy altos. Entonces, por ese lado, mi sugerencia es como complementar esa conectividad que haces entre complejidad, bueno, riqueza, complejidad y resiliencia, revisando un poco más casos concretos de esos que de pronto dices que son muy específicos, etcétera, pero que te puedan dar argumentos para eso. Es una sugerencia, ¿listo? Ok, vale. Hay una otra pregunta que te tenía es, tú hiciste una estandarización de las... sí, no, bueno, en la presentación, pero en la presentación sí tú hablas de una medida de interacción, el número de interacciones. A mí no me queda muy claro cómo calculaste esas interacciones, no me acuerdo, yo lo leí, pero no lo vi en el texto. Tú presentas un número de interacciones en una diapositiva, ¿cierto? Sí. Metodológicamente, ¿cómo calculaste esas interacciones? Pues ese número de interacciones está basado en el supuesto de que cada especie
de la riqueza de plataforma de océano está interactuando con otra especie. Entonces, si tengo 3.500 especies, en un sistema tengo 3.500 interacciones potenciales. Pero pues yo aclaro que esas interacciones son mucho mayores porque pues una especie no interactúa solo con una especie en un momento del año o en un periodo de tiempo, sino que interactúa con varias al tiempo, interactúa con pocas en determinados momentos. Que básicamente es más deducido el número de especies. Sí, uh-huh. Sí, El número de porque especies. no se midieron interacciones. Listo. Y la otra pregunta que te tenía es, tú haces una transformación para corregir el área, ¿cierto? Esto Sí. es para poder expresar la riqueza a kilómetro cuadrado del total de especies. Pero no me queda claro si en las figuras en que comparas los dos, plataforma y oceánico, ahí ese valor de 3.000 y tantas especies y no me acuerdo cuántas de las otras, ¿ya tiene esa corrección o no tiene esa corrección por kilómetro cuadrado? ¿Te refieres a qué figura en específico? Digamos que la transformación está al final de los métodos y la figura concreta sería, por ejemplo, la figura 5, ¿sí? La figura Sí. 5, entonces, que es la transformación de la estructura general de la red trófica. Entonces, por ejemplo, soplantívoros dice especies 339 y en el oceánico dice 103. Ese valor tiene ese valor está transformado ahí, tiene esa estandarización por área o esa transformación por área, ¿en qué parte la usaste? Ok, ahí se ve las diapositivas, ¿cierto? La de Maquiavelo se veía ahorita, pero la cerraste. Ya. Ya se ve que... Ok, tú me preguntas acerca de esta figura. Esa figura, sí. Ok, No, la figura 5, la que sigue, no, esta. la previa. Mm, esta. No, antes de esa hay dos, tal vez. Esa. Entonces, ahí está el número de especies. Por ejemplo, se alcanza a leer desde aquí la blanca. Entonces dice especies, no sé qué, 1.300, no sé qué, zooplancton, sí. Y el otra Sí. especie es 435. Ese valor, esa estandarización que haces allá de área, ¿está aplicada aquí o no entiendo esa estandarización? ¿En qué parte la aplicaste de los No, análisis? esa estandarización era para calcular el valor de la riqueza por kilómetro cuadrado. Estos valores aquí reportados es la riqueza neta encontrada para el Ok, nodo. Entonces aquí lo que se hizo es, basados en esos valores de riqueza que se tenían, se calculó cuánto había en un kilómetro cuadrado. Entonces, ok, si es la tengo figura de 1.100 abajo. está, ese es el 100%. Ahora, en un kilómetro cuadrado, ¿cuántas especies hay? Listo, en las de arriba no está ese valor No, estandarizado, sino está aquí. Ok. solo en este. Sí. Bien, y en ese punto tengo una pregunta. ¿Tú cómo crees que esa estandarización que tú hiciste corrige la relación especies-área que sufren todas las comunidades biológicas cuando uno las estudia? ¿Me puedes repetir las relaciones? O sea, ¿tú cómo crees, tú crees que esa estandarización que hiciste corrige la relación que hay entre especies-área cuando uno estudia una comunidad biológica? Cuando uno estudia una comunidad biológica, hay una curva muy típica de especies-área, de una relación especies-área, no sé si la recuerdas, que Sí. va incrementando a la medida que tú aumentas el área. Entonces, mi pregunta es si esta estandarización que tú hiciste corrige adecuadamente o de la mejor manera esa relación especies-área. Mm, pues inicialmente yo diría que no, porque aquí no estoy encontrando que en una mayor área tenga un mayor número de especies. Estoy encontrando todo lo contrario, que en un área más pequeña tengo un mayor número de especies. Pero pues esto estaría determinado por otros factores que no estoy evaluando en este trabajo, que podrían ser factores de disponibilidad de recursos alimenticios en la zona oceánica, disponibilidad de hábitat, de pronto tensores. Podrían haber un mayor número de tensores en la zona oceánica que disminuyen un poco esos valores. Entonces, en principio, no. Okay.
No, mi pregunta era más matemática, porque la curva especies áreas es una curva asintótica. Cuando tú haces esa estandarización que tú hiciste, es una estandarización lineal. Sí. ¿Me entiendes? Tú arrancas del punto área 0, especie 0, hasta un punto de área no sé cuántos kilómetros y cuántas especies. Entonces, cuando hiciste esta estandarización es como si trazaras una recta, ¿sí? Pero realmente la curva crece siguiendo un modelo logarítmico o en una curva asintótica, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Que debe ser log normal o alguna vaina así. Pero es una curva asintótica. Entonces, esa estimación así está bien, la parte comparativa, pero no te corrige, o sea, tiene un sesgo en la relación especies-área que podría haber, ¿sí? Es un poco complicado hacer la estimación por área real, ¿sí? No es Sí. algo que es más complejo que eso, o sea, está bien la aproximación que hiciste para poder comparar, pero es más complejo. Y Sí, en sí. este punto, señor, dime. Sí, es claro, sí. Y en este punto te quería hacer una pregunta. ¿Tú estandarizaste de alguna manera el conocimiento que hay por región, por área, es Sí. decir, por plataforma con respecto a área oceánica? ¿Estandarizaste el grado de conocimiento? Sí, pues esto fue básicamente más vivencial porque pues hay como una tendencia a la acumulación de reportes en la zona de plataforma. Yo Mm, diría que también hay en parte como un sobremuestreo de la zona de plataforma, mientras que la zona oceánica es un poco menos estudiada, ya que se depende pues de los reportes sobre todo de buques, que pues esa información no es de libre acceso en la mayoría de los casos. Entonces sí mm. hay como un mayor esfuerzo de muestreo en la zona de plataforma versus la zona oceánica. Ok, entonces pensando en la publicación ahora, hacia el futuro, tal vez sería bueno tratar de hacer una curva de corrección del esfuerzo de muestreo para cada uno de estos grupos funcionales. Eso es otro trabajo porque te toca buscar las fuentes del que metió esa información de cada, o sea, pero puede ser el total de trabajos asociados a esos reportes Ujú. para poder corregir el efecto y poder hacer más comparativo de la riqueza entre una y otra. Porque yo, digamos que yo trabajo más con limnología, pero lo que sí es bien sabido es que el plancton marino, particularmente el oceánico, es mega diverso, ¿sí? Y concretamente en tus datos, pues en la revisión aparece es que la plataforma, porque hay más trabajos. Sí. De hecho, hay un trabajo clásico de Margalef, cuando él hizo la interpretación del índice de Shannon. eh, pues no es para que te leas ese trabajo, pero cuando él hizo eso a comienzos de los 60, y él cita concretamente medidas de diversidad de Shannon para el zooplancton marino, de unas expediciones en barco, no me acuerdo si era en el Atlántico o en el Caribe, me parece que era en el Atlántico, y entonces, eran más, o sea, son los únicos datos de diversidad que se acercan a 5, que están alrededor de 5, calculando el índice de Shannon, o sea, son unas riquezas de especies brutales, ¿sí? Sí. Entonces es más esperada una diversidad en el plancton oceánico que en el plancton de la plataforma, o al menos es lo que yo intuyo por la estructura del mismo sistema, ¿no? Es muy dependiente de lo que es muy pobre, etcétera, pero puede ser que esté equivocado y que sean intuiciones que no tienen sentido. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de pensar en hacer una estandarización de los datos del muestreo, del esfuerzo de muestreo, ¿sí? Y yo Listo. diría que el mismo hecho de que tú valores esa diferencia de esfuerzo de trabajo en una potencial publicación es un tema de discusión, ¿no? ¿Por qué no se estudian ciertos componentes? Pues ya sabemos que es por costos de andar en un buque Mm. tomando muestras y, y etcétera. Pero, pero digamos que esa valoración, las implicaciones que eso tiene para el conocimiento trófico, los vacíos de conocimiento, eso pues también es algo que tú logras hacer con esta revisión y con toda esa información que ya has compilado. Entonces yo creo que esas eran mis preguntas, así estoy viendo qué más hay aquí. Mm, sí, hay una relación ahí entre
bueno, son unas inquietudes, yo te las resalto ahí después, por ejemplo, explicar mejor, porque tú pones que hay una relación entre riqueza y productividad primaria, asumes que mayor riqueza es mayor productividad primaria, en riqueza de herbívoros, entonces no estoy seguro, sería bueno que lo pusieras con citas, ahí en el documento, te lo pongo y te lo mando ahorita. Y así hay un par de cositas que te pongo ahí, pues ya no, para no alargarnos más, pero que sería bueno, pues bueno, como que lo revisaras. Pues ahorita de pronto para el documento yo creo que está bastante bien. De pronto hay una parte en que hubo unos pedazos en que el corrector ortográfico se te perdió, como fragmentos. Hay unas secciones, son muy pocas, o sea, de hecho el documento está muy bien escrito, pero hay un par de secciones en donde 2 párrafos, le faltan todas las tildes. Y así hay como 2 o 3 secciones del documento que algo pasó, entonces seguramente se te desactivó el corrector ortográfico, el revisor, entonces ahí para que lo revises, yo te lo subrayé en amarillo y pues los comentarios. Y en las conclusiones sería también de pronto, está mucho mejor la que presentaste ahí que las que están aquí en el documento. Pues digamos que en el documento hay como 2 conclusiones, entonces hay una muy concreta que es la riqueza, que es la principal, esa está bien, pero la parte de la otra, pues de pronto mesurarlo un poco más la parte de la complejidad y la resiliencia, no sé. Bueno, pero pues obviamente pues para mí el documento ya está bien, o sea, eso son cosas para que queden, pues porque lo vas a dejar en un repositorio, alguien lo va a leer después, entonces mejor que quede bonito. Listo, lo va a leer alguien después seguro, se va a ir a la biblioteca a leerlo. Entonces, no sé, esas eran mis preguntas, no sé, pues nada, felicitarte por el trabajo, es mucho trabajo el que hiciste. También sustentaste 2 semanas antes que todo el mundo. Creo que se planificó así en parte porque yo me iba a ir la próxima semana a España. Entonces, pero pues ya que había seguido el plan, pues me parece bien y con eso no hay tanta carga la otra semana de las otras cosas para ti y para todos. Vale. Entonces, muchas gracias. Bueno, a ti, profe, por tus recomendaciones, las tendré en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por haberte tomado el tiempo de leer exhaustivamente el trabajo y por las recomendaciones que nos haces. Seguramente tendremos en cuenta muchos de esos comentarios para la versión que se construirá para la publicación. Un par de cositas de pronto relacionadas con tus preguntas. Yo creería que aun cuando solo se estudia la riqueza en estas redes, la abundancia en el Pacífico es algo, digamos, determinante, ¿no? Porque podemos tener muchas especies en el Pacífico, pero las abundancias que tienen algunas de ellas son extraordinarias, ¿no? Lo cual hace que la red pueda tomar un curso diferente y por eso, bien lo decía Alejandro, es importante llegar a tener medidas de biomasa asociada pues a estas redes para poder tener mayor claridad de cómo funciona realmente el sistema y cómo es tan productivo en términos de esta gran biodiversidad y riqueza pesquera que tiene. Lo otro es la última figura, la 22, la diapositiva 22, que tanto polémica generó. Tal vez Alejandro no supo explicarla mejor, pero la idea de esa imagen es, como el esfuerzo de muestreo es tan diferente y las áreas son tan diferentes, lo que se trató de ver es si la tendencia de la red en términos de riqueza se mantenía cuando hacíamos los cálculos por kilómetro cuadrado, ¿no? Como para tratar de ser un poco más efectivos, pero nunca se pretendió el esfuerzo de muestreo, que sí son las curvas de colector que tú mencionas. Eso no se pretendió en este trabajo. Es muy complejo porque no existe la información, digamos, de escala espacial y de muestreo con respecto a la riqueza. Los estudios son muy sesgados, como decía Alejandro, hacia la costa, y eso dificulta aún más todavía el encontrar información para poder manejar la escala, digamos, del dominio del Pacífico Este tropical, que era lo que queríamos, ¿no? Sí hay información muy puntual, muy localizada, pero eso no nos serviría para extrapolarla a lo que ocurre a toda la región. Por otro lado, hay una cosa respecto al zooplancton. En una de las diapositivas que mostraba Alejandro justamente sobre lo que sería el proxy de la biomasa de fitoplancton, lo que sí se sabe, digamos, en algunos pocos estudios que se han hecho en la parte
digamos, de relación de clorofila, concentración de clorofila con respecto a la riqueza de especies y la cadena trófica que sigue. En sitios puntuales sí se sabe que aumenta obviamente esa producción de fitoplancton que está localizada en ciertos meses, aumenta la riqueza de especies. Eso digamos que lo conocemos para muy pocos puntos oceánicos. Para sitios costeros la información es mucho más clara porque es mucho más fácil el muestrear, ¿no? Pero entonces también volvemos al punto de extrapolar información que es muy puntual, muy localizada, de pronto en un solo sitio, un solo tiempo, a lo que pasa en esta complejidad de red, pues a la escala que pretendemos, pues los datos son insuficientes para mejorar el modelo, por lo menos hasta donde referenció Alejandro, ¿no? Hasta donde hizo la búsqueda de Alejandro. De resto, pues, como te digo, muchas gracias por los comentarios. Hay unas cadenas tróficas marinas que tienen por ejemplo, algunas costeras en donde, por ejemplo, no aplica lo que decía Alejandro, y fue la pregunta que tú le hacías sobre resiliencia, estabilidad y demás, en donde la red comienza, digamos, cuando hay disturbios. Pensemos en una red que tiene 5 caminos, 5 rutas diferentes para llegar a los operadores principales. Y lo que pasa en estas redes es que cuando se desbalancean los grupos de abajo, los intermedios, lo que hacen es cambiar, el sistema lo que hace es cambiar la vía por donde circula la materia y la energía. Entonces, tener 5 opciones o 4 opciones, dependiendo de lo que le está pasando al sistema, y entonces se va por una ruta o sea por la otra. Entonces, digamos que estoy de acuerdo contigo que pensar que nuestra red, si le quito entonces un grupo funcional desaparece, no es del todo correcto porque estoy seguro que estos organismos en sus procesos evolutivos han tenido, digamos, mucho tiempo para escoger diferentes rutas para que la cadena trófica se mantenga hasta los grandes depredadores, ¿no? Por eso en esas zonas teníamos tiburones de gran tamaño que hoy en día están extintos, es justamente por la gran diversidad y toda esa flexibilidad que tiene la red en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, sí, eso es un comentario interesante que yo creo que vale la pena incluirlo en el texto o por lo menos plantearlo cuando se llegue a la publicación, porque si uno no puede ser contundente que con eso se acaba el mundo y no, porque la plasticidad que existe en los sistemas y las formas de resiliencia son muy grandes y muchas veces desconocidas, ¿no? Entonces, hay que dejar estas puertas abiertas para que alguien las investigue. Sí, no, y sobre todo por el tema de si un revisor lo ve tan concluyente, pues es más duro, ¿no? Sí, Entonces, sí, tira a matar, pero si lo ve que uno mismo discute de eso, entonces ya lo ve más atractivo. Totalmente de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si los que están dentro del público, algunos que se conectaron a la presentación, tengan alguna pregunta para Alejandro, y si no, procedemos a dar la nota